Bueno, buenos días a todos, hermanos. Que el Señor los bendiga. Saludamos a todos los hermanos que nos ven por las redes sociales, especialmente YouTube. Y bueno, estamos en una serie que es el Espíritu Santo y la Iglesia. Acá tenemos, bueno, anotado en la pizarra los 7 pilares de la unidad de la Iglesia, ¿no? O cuerpo de Cristo. Efesios 4, 4 al 6. Y bueno, la vez pasada lo habíamos analizado, pero bueno, yo quería hacerle un cuadrito para que ustedes lo tengan anotado. Verdaderamente esto es una obra de arte, ¿no? Ahí tenemos en el versículo 4, de Efesios 4, un cuerpo, un solo cuerpo, que es el cuerpo de Cristo, donde todos formamos parte por el bautismo del Espíritu Santo, como vamos a analizar ahora. Un espíritu, una misma esperanza. Sabemos que la esperanza es el retorno de nuestro Señor Jesucristo, y todos los creyentes tenemos esa misma esperanza. ¿Tenemos o no esa misma esperanza? Bueno, si somos creyentes, tenemos esa misma esperanza, el retorno del Señor Jesucristo, de vivir esa vida eterna que nos espera. Pero bien, como había enseñado nuestro hermano Helio, también es una esperanza viva. Es una esperanza que disfrutamos hoy. Es una esperanza viva. En el versículo 5 tenemos un Señor, se refiere a nuestro Señor Jesucristo, un solo Señor, una fe, un bautismo. Bueno, aquí el bautismo, bueno, esto ha traído muchísimas controversias, ¿no? El bautismo. ¿Cuál bautismo? ¿De qué dice un bautismo? ¿Cuál bautismo habla? Bueno, si nosotros analizamos todos los pilares, son espiritual. ¿Se dan cuenta? Acá no hay ningún pilar que sea un ritual o un mandamiento, sino que verdaderamente son espirituales. Así que este bautismo es el bautismo espiritual, es el bautismo que el Espíritu Santo realiza, como hemos visto, ¿no? en Corintios. Y tenemos un solo Dios. Lo que yo quiero hacer ahora es analizar unos aspectos que tienen que ver con el nacimiento de la Iglesia, por el hecho, ¿no?, que hay algunas corrientes cristianas que tienen un concepto en cuanto a lo que es el bautismo diferente, distinto. Se apoyan en otra exégesis, ¿no? en otra interpretación que ellos mismos de alguna manera encuadraron. Por ejemplo, en cuanto a lo que es el bautismo del Espíritu Santo, estos creyentes entienden de que el bautismo del Espíritu Santo es únicamente y fue únicamente para los apóstoles. No sé si alguna vez se escucharon hablar de esa enseñanza. ¿No, Quique? Es decir, el bautismo, únicamente, el bautismo del Espíritu Santo únicamente que era para los apóstoles. Y el argumento es que, los que realmente necesitaban ese bautismo del Espíritu Santo eran los apóstoles por la obra que ellos iban a realizar, por su ministerio. Era un ministerio tan denso, tan importante, tan lleno de peligros y de todo lo que ya sabemos, que ellos necesitaban de alguna manera un poder especial del Espíritu Santo. Es cierto en cierto grado que verdaderamente el Espíritu Santo obró en ellos de una manera totalmente diferente de la que obra en nosotros. El Espíritu Santo inspiró el Nuevo Testamento, por ejemplo. Y que el resto de los creyentes, esto ha generado una controversia bastante densa, hasta tal punto de que si el que enseña lo contrario a eso es directamente un hereje o es directamente una enseñanza falsa. Entonces separa. Por un lado, bautismo del Espíritu Santo sí, únicamente y exclusivamente a los apóstoles, y después el resto de los creyentes comunes reciben únicamente el don del Espíritu Santo. Hacen una separación. Entonces cada uno de nosotros no hemos sido bautizados por el Espíritu Santo, simplemente recibimos una gotita del Espíritu Santo, una cuota.
Eso es lo que se dice. Eso es lo que se enseña. Y esta enseñanza está tan arraigada en muchos cristianos de que si ellos ven a otros que enseñan otra cosa diferente, verdaderamente eso crea problemas a ese creyente. Pero bueno, vamos a analizar desde un contexto bíblico. Vamos a analizar todo esto desde un contexto bíblico, desde el nacimiento de la iglesia, cómo las cosas se fueron dando, y ahí va a quedar más que claro, ¿no?, que el bautismo del Espíritu Santo es verdaderamente para todo creyente. Es decir, todo creyente, incluyendo a los apóstoles, hemos sido bautizados en el Espíritu Santo. Y lo que implica, que eso ya lo vimos, ¿no?, en clases pasadas, lo que implica ser realmente bautizado con el Espíritu Santo. ¿Qué implica? Como lo enseña Pablo. Pablo enseña el bautismo del Espíritu Santo. Bueno, y bueno, quisiéramos decir a estos hermanos, ¿no?, que había que hacer un análisis bíblico, como vamos a hacer nosotros ahora, mucho más amplio, para que verdaderamente las cosas queden claras. Y cuando vamos al contexto bíblico, y siempre leemos y analizamos y estudiamos las Escrituras desde un contexto, las cosas están más que claras. El problema está cuando tomamos un pasajecito, otro pasajecito, que es lo que realmente hicieron estos hermanos. Tomaron un pasaje acá, otro pasaje allá, e hicieron toda una estructura bíblica y la presentaron a otros creyentes, que creyeron y creen en eso. Entonces esos creyentes, cuando miran eso, no ven el contexto bíblico. Eso es muy peligroso. Es muy peligroso, sumamente peligroso. Que estos hermanos permitan que el Espíritu los lleve a la verdad. Que el Espíritu los lleve a la verdad, y se debe siempre contextualizar. Se lee la Biblia desde un contexto. Todos nosotros debemos aprender a leer las Escrituras desde un contexto. Está bien hacer popurrí de pasajes bíblicos, está bien. Hay pasajes bíblicos que no necesitan contexto, porque son más que claros, son claros. Pero bueno, hay otras cosas que son más complejas, que es importantísimo analizar todo el contexto bíblico. ¿Se acuerdan que hemos hablado del contexto bíblico? Tenemos el contexto bíblico, que es el contexto inmediato al pasaje. Tenemos el pasaje, el contexto inmediato son los pasajes que están cerquita de ese pasaje que estamos leyendo. Tenemos un contexto general, que es el que vamos a ver ahora. Todo un contexto general que abarca los pasajes de antes y los después de ese pasaje que leemos. Después tenemos el contexto histórico. El contexto histórico es el momento donde se dijo, cómo se dijo, cuáles eran las personas que estaban escuchando a quien estaba hablando. Tenemos el contexto cultural, es importantísimo. La cultura, el contexto cultural es la cultura de ese momento cuando se dijo lo que se dijo. ¿En qué cultura estaba la gente cuando se dijo o lo que se enseñó? Por eso lo que vamos a hacer ahora es un ejercicio de contexto, y vamos a ir al nacimiento de la iglesia. ¿Cuándo nació la iglesia? ¿Cuándo nació la iglesia? ¿Cuándo nace la iglesia? El día de Pentecostés. Ahí es donde la iglesia tiene su nacimiento. Vamos al capítulo 1 de Hechos. Ahí comienza la narración. Y bueno, a mí se me enseñó eso. Se me enseñó que, bueno, el bautismo del Espíritu Santo fue para los apóstoles, eso fue irrepetible, sucedió en un momento X y se terminó ahí. Y bueno, todos los creyentes reciben el don del Espíritu Santo, el Espíritu Santo hace su morada. Pero bueno, vamos a... Acá, bueno, sabemos quién es el que escribe y narra los hechos. Los hechos tenemos que verlos como una gran narración, inspirada por el Espíritu Santo, donde Juan tiene que ir recordando. ¿Vieron cuando nosotros contamos una historia? Contamos una historia y tenemos que recordar todos los hechos. Sí, yo vi a tal persona que cruzaba la calle, y cuando cruzó la calle se encontró con tal persona, y esa persona se llamaba tal, y cuando se encontraron, hablaron de esto, fueron juntos a tal lugar. Eso es lo que está haciendo Juan. Hay toda una inspiración. Lucas, ¿no? Juan. Juan es el que escribe los hechos.
Si no, sí, Juan es el que escribe los hechos. Ahora, Lucas escribe el de Lucas, el Evangelio. Entonces, fíjense, ¿no? Por ejemplo, cuando dice en el primer trato, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. En el versículo 4, ¿no? Lo que vemos es que les mandó que no se fueran de Jerusalén, y estando juntos. Dice el versículo 4, ¿no? Y estando juntos. La pregunta es, ¿quiénes eran los que estaban juntos? Ahora, no nos lo dice el pasaje bíblico, ¿no? Entonces, ¿a qué tenemos que recurrir? A todo el contexto. Y en el contexto empieza a aparecer quiénes eran estos que estaban juntos. Porque cuando leemos esto dice, bueno, estando juntos, enseguida sale automáticamente, sin contexto y sin nada, sale que eran los apóstoles. Ellos estaban juntos, solo los apóstoles. Pero vamos a analizar en contexto, que vamos a ver que no solo estaban los apóstoles. Bien. Y estando juntos le mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oíste de mí. Versículo 5, dice, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Muy bien. Acá está hablando de los apóstoles, por lo tanto, el bautismo del Espíritu Santo únicamente corresponde a los apóstoles, ¿no? Si leemos, pareciera como que estuviera diciendo eso. Y el error es que enseguida tomamos el pasaje bíblico, lo acomodamos a otro pasaje bíblico y lo mandamos, sin analizar todo el contexto. Es como cuando leemos una carta, ¿no? Por ejemplo, empezamos a leer la carta por la mitad. De una persona que se enfermó y que fue al hospital y que estaba muy mal. Y ya está, ahí cerramos la carta. Está muy mal la persona y está muy enferma y está grave. Y dejamos la carta. La dejamos leer. Pero si seguimos leyendo, después dice, pero me recuperé, ahora estoy muy bien, estoy en casa. ¿Se dan cuenta? A veces hacemos eso con la Biblia. Tomamos el pasaje, está listo, esto es lo que dice, lo que está enseñando, y empezamos a tirar, ¿no?, a diestra y a siniestra, sin analizar todo un contexto bíblico. Entonces dice, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Esto lo tenemos que conjugar con 1 Corintios 12:13. ¿Qué dice 1 Corintios 12:13? En 1 Corintios 12:13 está hablando de este bautismo, un bautismo espiritual. Vamos a leer ese pasaje bíblico para recordarlo. 1 Corintios 12:13. Porque todos fuimos bautizados. Este es un pasaje clave, ¿no? Es clave. Lo terrible es que este pasaje bíblico, lo que enseñan, que el bautismo es solo para los apóstoles, lo tienen tachado ahí. Jamás van a escuchar que ellos dicen, no, pará viejo, acá hay un pasaje bíblico, en 1 Corintios 12:13, que dice que todos hemos ido. No se está refiriendo aquí a únicamente los apóstoles, todos hemos ido. ¿Les está hablando a quiénes acá? Hablando del contexto histórico. ¿A quiénes se está hablando? En esta carta. 1 Corintios. ¿A quiénes se está hablando? ¿A quiénes se está hablando específicamente? A la iglesia de Corinto, ¿verdad? El contexto histórico es ese, a los corintios. Él está diciendo a los corintios, todos nosotros, ¿a quién está incluyendo ahí? Pablo. A toda la nación de Corintios. Y a él. Porque dice todos hemos ido. Él no dice todos ustedes fueron. Todos hemos ido. Él se incluye. Él fue bautizado también por el Espíritu Santo como apóstol. Y los creyentes de Corinto fueron también bautizados por el Espíritu. Ya seamos judíos, entiendo, esclavos libres. Bueno, ahí está más, si seguimos leyendo, pareciera que queda más claro, ¿no? Eso ahí, ahí está algo más claro todavía.
Porque dice, ¿judíos o no judíos? Porque los apóstoles tenemos que entender que eran solo ¿qué? Judíos. Entonces, si el bautismo, o sea, este pasaje estaría completamente fuera, totalmente descolocado, salido, por eso es importante entender y seguir la regla que Lutero enseñó. La Biblia es su propio intérprete. ¿Queremos interpretar la Escritura? No podemos ir a otro lugar. Dice Lutero que no sea la Escritura. Y acá se queda bien claro. Vamos a leerlo bien. A ver, ¿qué se puede leerlo? No puede seguir el pasaje que le sigue, el 14. 12:13. Todos fuimos bautizados por un solo espíritu para construir un solo cuerpo, ya seamos judíos o gentiles, esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. 14. Ahora bien, el cuerpo no consta de un solo miembro, sino de muchos. Ahí está, bueno. Este es un pasaje que no necesita demasiado contexto, ¿no? Ya se autointerpreta. Se autointerpreta. Todos hemos sido bautizados por un espíritu para. Hay un para. Cuando nosotros vemos en la Biblia un para, implica la intención, implica el para qué. Yo, por ejemplo, tomo esta botella. ¿Para qué? ¿Para qué? Para tomar porque tengo sed. Me voy a servir. Bueno, ahí dice para, ¿no? Dice, ¿para qué? Formar un cuerpo. ¿Qué es el cuerpo de Cristo? La iglesia. El Espíritu nos sumerge. Lo que está diciendo ahí, que ya lo habíamos visto, el Espíritu Santo lo que hace es que nos sumerge, nos mete adentro del cuerpo de Cristo y Él forma, ¿no?, el cuerpo. Cuando yo estaba enseñando eso en una iglesia conocida, me pararon la enseñanza. Me dijeron, no estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo. Me llamaron a la oficina, parecía la Gestapo. O sea, o sea, a veces nos aferramos a ciertas enseñanzas y a veces por el ego, por nuestra orgullo, no queremos retroceder. No queremos retroceder. Eso es muy mal. Hay cosas en las cuales estamos mal, estamos haciendo una exégesis equivocada, tenemos que volvernos y hacer otra revisión. Para analizarlo bien. Esto lo tengo analizado, ¿sabe cuánto? Lo he analizado 1000 veces y cada vez me queda más claro. No es para seguir yo con una enseñanza que yo creo, no, yo una y otra vez. Entonces dice, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. 1 Corintios 12:13. Ahí abajito pueden poner 1 Corintios 12:13. Vamos al versículo 6. Entonces los que estaban reunidos, ¿dónde estaban reunidos? Para saber dónde estamos reunidos, para tomar este pan. A ver, yo les pregunto a ustedes, versículo 6. Entonces los que se habían reunido le preguntaron. Ahora, yo les pregunto a ustedes, ¿dónde se reunieron? ¿Dónde estaban estas personas? En el contexto histórico, ¿dónde estaban? ¿Reunidos dónde? En el aposento alto. En el aposento alto. Bueno, Helio dice el aposento alto. Helio no revisa el contexto. ¿Se dan cuenta? Él simplemente lo que hizo fue tiró. Eso es lo que en la mayoría de todos caemos. No. Hay que analizar el contexto. A ver si pueden, analizando el contexto, pueden encontrarse dónde estaban. Desde el monte que se llama del Olivar. Ah. Versículo 12. ¿Se dan cuenta? Para saber dónde estaban reunidos. ¿Dónde estaban reunidos? ¿Dónde me lo dicen? ¿No ¿Vieron que no me lo dice el pasaje bíblico? Estaban reunidos, dice nada más. Pero después en el contexto, que es el contexto inmediato, porque están los pasajes que le siguen, dice que estaban en el olivar. En el monte de los Olivos. ¿Dónde fue Jesucristo? En el monte de los Olivos sabemos que Jesús estuvo orando, estuvo con sus discípulos, donde fue apresado, donde le corta la oreja, donde Pedro le corta la oreja a este tal Malco, de Dios, Jesucristo hace el milagro que le restaura la oreja. En ese lugar estaban reunidos. Bueno, para estos hermanos, que enseñan el Señor o no, para ellos sigue, lo que estaban reunidos eran únicamente los discípulos. ¿Estuvo el Señor Jesús reunido con sus discípulos en ese lugar? Sí, Señor.
Y para ellos ellos siguen con ese, ¿no? Estaban unidos únicamente, únicamente los 12. Era algo privado. Le está diciendo a ellos algo privado, los 12, porque eran los apóstoles, tenían que ser bautizados por el Espíritu Santo. Porque no creen en el bautismo del Espíritu Santo para todo creyente. Ese es el punto. No lo creen. Entonces tienen que hacer algún compilado bíblico ahí para poder, alguna estructura. Esa estructura, con las mismas estructuras que hacen los testigos de Jehová, se dan cuenta, es peligrosísimo. Por eso el contexto. ¿Vieron ahí analizando el contexto? ¿Dónde estaba entonces ellos? En el monte que se llama del Olivar. Del Olivar. Eso es cuando recién el Espíritu. El cual está cerca, a ver, ¿cómo? En ese momento que ellos están hablando, están en el aposento. Después van, entonces regresaron a Jerusalén desde el monte llamado de los Olivos. Ahí está. Es decir, ahí cuando ellos le hacen la pregunta, ¿quiénes le hacen la pregunta? ¿Quiénes son los que le hacen la pregunta al Señor Jesucristo? Fíjense en la pregunta. La pregunta es importante. Porque nos hace entender la pregunta, ¿quiénes eran? ¿De qué nacionalidad eran estos? Diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Esta pregunta, ¿quién la podía haber hecho? Judíos. Judíos. Ahí los que estaban ahí con él eran judíos. Y esos que estaban ahí con Jesús eran no solo los discípulos, sino que eran en total 120 personas ahí. El contexto nos va a enseñar de que eran 120 personas. 120 creyentes. Ahí podemos contar los 70. ¿Se acuerdan de los 70? Que el Señor Jesucristo mandó a predicar, de que no lleven nada de más. Ahí vamos a contar, seguramente dentro de los, sabemos que muchos discípulos dejaron de seguirlo. Juan nos enseña eso, ¿no? Que muchos discípulos dejaron de seguirlo porque les parecieron duras para el Señor. San Juan 6, muchos se retiraron. Pero, bueno, podemos deducir que de estos 120 estaban los 70, los apóstoles, seguimos contando, y otros discípulos más. Esos fueron los que le preguntaron. Porque noten que dice, les preguntaron. Los que se habían reunido le preguntaron, los que se habían reunido. Era algo que esos 120 judíos, piadosos, creyentes, y le preguntaron al Señor, bueno, Señor, ellos no tenían muy claro el tema de la iglesia, no tenían claro. Entonces, bueno, eran un poco como el pensamiento de Juan el Bautista, Señor, o sea, era vos que había venido, tenemos que esperar a otro. Entonces ellos hicieron una pregunta, cualquiera podía haberla hecho. Si hubiéramos estado nosotros ahí, hubiéramos hecho también la pregunta, Señor, ¿vas a restaurar el reino de Israel? Estamos siendo bajo la bota de esto, o sea, ¿vas a hacer eso? ¿Lo vas a restaurar? ¿No vas a sacar de todo este yugo que tenemos el romano? Ese es el pensamiento. Aún no tenían el discernimiento. No tenían el discernimiento de lo que el Señor Jesús iba a ver. Vamos al versículo 7. Y el Señor le responde, no os toca a vosotros saber los tiempos, las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Versículo 8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El Señor Jesucristo le da como, le responde de alguna manera, bueno, van a ser testigos, él es como que los saca un poco de ese pensamiento que ellos tenían verdaderamente de la creencia de que, bueno, vas a armar un gran ejército y nos vas a liberar como un gran capitán. Como ya sabemos, sucedió en la antigüedad, en el Antiguo Testamento, ¿sí? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Señalen ahí, sobre vosotros, acá dice sobre vosotros, primero en el versículo 5 dice bautizados, vosotros seréis bautizados, pero acá les está diciendo cuando el Espíritu venga sobre vosotros. Lo tenemos que entender ahora, que eso es la misma experiencia. Venir el Espíritu sobre la persona y ser bautizado por la persona es exactamente lo mismo, simplemente cambia la palabra. Vamos a ver otros temas. Dice, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigo. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, acá por no trabajar en el contexto se perdieron los 120. Ellos siguen pensando de que solamente hay 12 discípulos. Y lo que estaban viendo, ¿qué estaban viendo? Ellos estaban viendo, ¿dónde estaban? Estaban en el Monte de los Olivos, estaban reunidos con el Señor Jesucristo,
ya resucitado. Ellos le hacen una pregunta. Ahí hay 120. Ahí hay 120 discípulos hablando con el Señor Jesús. Y Señor, ¿vas a restaurar? ¿Qué vas a hacer? No, mirá, esto va a pasar, esto que el otro. Y sucede que ellos viéndole ellos, fue alzado y le recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Termina esa reunión con el Señor Jesucristo ascendiendo a los cielos. Y estaban todos ahí mirando, los 120 discípulos caminando como el Señor ascendía a los cielos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, ellos son 120. Entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas. Bajaron dos ángeles. Miren toda la escena. Podemos analizar un poco la escena, cimentarnos un poco en ese momento tan maravilloso. Jesús reunido con sus discípulos. No era la iglesia todavía. No era la iglesia. Él estaba con sus discípulos, guiándolos, enseñándoles, motivándolos. Entonces, localmente le dijeron, varones galileos. Siempre tenemos que tener en cuenta que estos eran judíos. No hay gentiles acá. No hay gentiles acá. Todos judíos. ¿Por qué estás mirando al cielo? Le dicen esos ángeles a los 120. Imagínense, los 120 están mirando al cielo como el cielo se va. Algo milagroso. Y le dice, sigue mirando al cielo. ¿Qué estás mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Entonces volvieron a Jerusalén. Desde el monte que se llama del Olivar, donde pasó todo esto. La ascensión, Jesús se reunió con ellos, se habló, ahí estuvieron reunidos. El cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. El Señor se van los ángeles, y todos los 120 en caravana, se van del monte del Olivar. ¿Hacia dónde van? A Jerusalén, como leyó él. Y entrados, subieron al aposento alto, ahí sí, donde moraban Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, los discípulos, los que van a ser apóstoles, los que ya eran apóstoles, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón, el celote, Judas, hermano de Jacobo. Versículo 14. Esto nos enseña mucho a nosotros como iglesia. No era la iglesia todavía. Todavía no. ¿Por qué no era la iglesia todavía? No había recibido el Espíritu. No solo porque no habían recibido el Espíritu. Los apóstoles sí recibieron el Espíritu antes. Sí, acá lo dice. Todos en el mismo Espíritu. Estaban en el mismo Espíritu. Es decir, los apóstoles, ¿se acuerdan del aposento alto? El Señor les dio el Espíritu. Ellos estaban asustados, entonces le dio el Espíritu. Podemos entender que esa manifestación es una cuota del Espíritu, para fortalecerlos, para animarlos, quién sabe, ¿no? Eso es lo que yo interpreto personal. Entonces, dice, versículo 12, entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. El grupo, la caravana, bajó del monte de los Olivos y iba para Jerusalén. ¿Por qué iba para Jerusalén? ¿Por qué el grupo iba para Jerusalén? ¿Por qué este grupo iba para Jerusalén? ¿Por qué para Jerusalén? Para celebrarlo. ¿Por qué iban para Jerusalén? Porque el Señor Jesucristo les dijo que tenían que quedarse en Jerusalén. Tenían que quedarse ahí. Porque ahí iban a recibir el Espíritu Santo. Y entrando, subieron al aposento alto. Versículo 14, todos estos perseveraron unánimes en oración. Todos estos son 120. ¿Por qué? ¿Por qué lo va a decir el versículo? Y luego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Estaban todos. Dentro de los 120 estaban los 70, los apóstoles, mamá, la madre del Señor Jesucristo, los hermanos de Jesucristo y todos, ¿verdad? Y con sus hermanos, sus hermanos y hermanas. Acá generaliza Juan. Juan le está narrando, a veces no hay lujo de detalle, pero es como que eso quedó como para que se interpretara después, ¿no es cierto? En aquellos días Pedro, Y me parece que es Lucas el que escribió los autos. Porque es el mismo que le escribió a Teófilo en el Evangelio.
Bueno, dice Juan, ¿no es Juan? No, Lucas. Entonces yo mi mamá me adelantó. Bueno, todos estos perseveraron unánimes en oración. Bueno, y luego con las mujeres y con María la madre de Jesús y con sus hermanos. No va a cambiar, digámosle, ¿no? Es decir, nadie se va a dejar la vestidura. Bien, bueno. En aquellos días Pedro se levantó. Estaban todos reunidos en Jerusalén. Estaban esperando lo que el Señor Jesucristo les dijo que iba a venir, el Espíritu Santo, y que iban a ser bautizados con el Espíritu Santo. Y se levanta, ¿no? ¿Quién se levanta? Se levanta Pedro. Y los reunidos, ¿cuántos eran? Vieron que hemos seguido el contexto, ¿no? Y el contexto nos va a dirigir, ¿no? Ya, es como que el contexto nos ayuda tanto a abrir el panorama bíblico, como en una película. Yo me lo puedo imaginar bajando, ¿no? Los 120, los 120 discípulos, ¿no? Desde el Olivar, yendo a Jerusalén, reuniéndose, subieron al aposento alto. Ese aposento alto seguramente era bastante grande, para poder tener ahí adentro 120 personas. No era en la iglesia todavía, pero vemos cómo las cosas se van dando. Y él le dice en el versículo 26, varones hermanos. Acá cuando él le dice varones hermanos, no le está diciendo que varones hermanos en el sentido de que somos que ya eran la iglesia, y bueno, nos llamamos hermanos, porque somos creyentes y eran judíos. Él está diciendo varones hermanos porque todos los que están ahí eran judíos. Acá tenemos que analizar un poco este asunto con una mente judía. Y vamos a ver las razones. Era necesario que se cumpliese la escritura en el que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de que... Bien, vamos saltando. Bueno, ahí es donde eligen, ¿no es cierto?, al sucesor de Judas. Y versículo 2, saltamos al versículo 2. Perdón, el capítulo 12, versículo 1. ¿Cuándo llega el día de Pentecostés? ¿Cuándo llega el día de Pentecostés? Estaban todos unánimes juntos. Bueno, para estos hermanos, a estos queridos hermanos, los que estaban unánimes juntos eran los apóstoles. Los que estaban ahí, porque el Señor Jesucristo le dijo exclusivamente los apóstoles. Pero, ¿qué pasa con el contexto? ¿Cómo hacemos con el contexto? Es tan poderoso el contexto. El contexto es tan poderoso, el contexto bíblico es tan poderoso que no podemos, como se dice, pasaje fuera de contexto es pretexto. Hay que trabajar en el contexto. Yo no sé por qué. A veces yo me pongo a pensar, ¿por qué de repente... ¿Por qué? Si el contexto es claro. ¿Por qué si el contexto es claro? ¿Por qué se sigue insistiendo en algo así? Y no solo se sigue insistiendo en algo así, sino que condenan a toda persona que enseña esto. Que ni siquiera lo revisan tampoco. ¿Vieron qué? Por eso leemos la escritura, siempre cuando leamos las escrituras leemos el contexto. ¿Por qué lo dijo? ¿En qué contexto lo dijo? Entonces analizamos. Entonces van a ver que la Biblia se hace mucho más clara, mucho más profunda, mucho más el contenido bíblico de la voluntad de Dios se hace claro. Bueno, todos unánimes juntos. Pongan ahí 120. Yo puse ahí entre paréntesis 120 personas, ¿no? Estaban todos unánimes juntos. Noten esto, que esto es importante. Dice que estaban juntos, siempre estuvieron juntos y acá también estaban juntos. Una ovejita descarriada, una ovejita aparte, ¿no? Hermanos, esto es importante. No tenemos que dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Es decir, tenemos que estar en contacto siempre. Bueno, siempre lo hacemos, ¿no? Cada domingo la iglesia se reúne, está en contacto de una manera u otra. Siempre surge cualquier cosa. La iglesia. Tiene que estar siempre unánime, junta. Como cantamos esa alabanza, ¿no? ¿Se acuerdan de esa alabanza donde dice qué bueno que es que los hermanos estén juntos? Y acá ellos nos están dando un ejemplo maravilloso. Estaban unánimes juntos. ¿Qué significa que estaban unánimes juntos? Significa que tenían, ¿no? Eran de un corazón. Ahí no había ningún tipo de egoísmo, nada personal. Estaban unánimes juntos. Estaban por un mismo propósito. Estaban por un mismo propósito. Qué cosa maravillosa, ¿no? Y de repente en el versículo 2, como no se podía esperar otra cosa,
Vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa, llenó toda la casa donde estaban sentados. No, dicen estos hermanos, no. Acá, los que estaban sentados, 12. Pero dice 120 contexto, 12. Por eso siempre cuando se habla de algo, siempre tiene que decir, por favor, vos me podés dar esta enseñanza, pero en un contexto. Vos me podés contextualizar esta enseñanza. Y yo te puedo asegurar que no lo pueden hacer. Tiene que contextualizar. En una oportunidad se viene a casa de un testigo de Jehová. Le digo, ¿ustedes creen no que creen en el sueño del alma? Es decir, la persona muere. Sí, no existe más. Bueno, ¿dónde vos te basás para tener esa doctrina? Y bueno, ¿dónde fueron? Es uno de los pasajes favoritos de ellos, Eclesiastés, donde dice que el muerto no tiene noción de nada. Pasaje sacado fuera de contexto. Y lo que estás haciendo es sacando el pasaje fuera de contexto. Porque no. Es decir, si vos analizás el contexto, lo que está diciendo Salomón es que a todo lo que se refiere a este mundo, el muerto no tiene noción de nada. Ahí no está hablando de que el muerto muere y ya deja de existir. Si analizamos el contexto de todos los sucesos que van sucediendo, dice, el muerto murió y ya nadie se acuerda de él y ya feneció y todo se olvidó. A lo que a este mundo se refiere, porque está hablando de todos los sucesos debajo del sol. El muerto, una persona que muere, para este mundo, ya no forma parte de él. Ya no está más acá. Todo lo que él hacía, eso es lo que está diciendo Juan, lo que está diciendo Salomón. Todo lo que hacía, lo famoso que era, ya no importa. Dejó de ser. Por eso están todos, ¿no? En el cementerio no hay lío, nadie se pelea. El lugar más tranquilo, más pacífico, donde nadie te robará, que te puedes dormir una terrible siesta. Hay personas que van a dormir en el cementerio, que les gusta dormir siesta en el cementerio. Sí, pero en el cementerio. El lugar más tranquilo. Ahí no. Bueno, es decir, hay situaciones. Los vivos van a robar el ¿no? cementerio. Bueno, pero lo que me estoy refiriendo es que ahí es el no. lugar más tranquilo, Sí, y más sí. pacífico y más que puede existir. Ahí no hay nada. Y tanto es uno adicto al otro. No se pelean por la tumba del otro, que la tumba tuya es más linda, que la mía es más. Eso es lo que está diciendo, que ya no tienen nada que ver con lo que se hace en este mundo. No tiene noción de nada de lo que se hace en este mundo. Lo que no está diciendo, no tiene noción de nada, desapareció la persona, no. Porque sabemos muy bien que la palabra de Dios dice que el alma sigue viviendo. Hemos pasado de muerte a vida y seguimos, como siempre le hemos enseñado acá. Entonces digo, estás sacando el pasaje fuera de contexto. Tenés que aprender a contextualizar. Y así se forman las doctrinas, ¿no? El testigo de Jehová, mormonismo y todo lo demás. Bueno, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. De los 120, ¿no? ¿O estoy equivocado? Era 120, lo dice, ¿no? ¿Quiénes estaban unidos ahí? Todos, los 120 estaban ahí. La mamá de Jesús, las hermanas de Jesús, los hermanos de Jesús, los 70, todos los discípulos. De muchos no conocemos su nombre. Pero la Biblia dice eso, 120. Y no, el Espíritu bajó sobre los 12. Con las lenguas que después hablaron, Sobre cada uno de ellos. Son varias lenguas, ¿no? Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Acá se está cumpliendo, acá lo que se está cumpliendo es, primeramente, la profecía, ¿no?, de otro gran tema, la profecía de Juan el Bautista, donde dice, van a ser bautizados con el Espíritu Santo y con fuego. Vamos a leer un poquito, vamos a usar el contexto ahí también.
Santo y fuego. Dice, ¿no? Dice así, ¿Y dónde? en el 3, Juan 3. Juan 3, vamos a ver creo que es el versículo, es 3, vamos a analizar el contexto. Dice, bien. Bien. Este encuentro que tiene Juan también son judíos. Son todos judíos. Fariseos, dice en el versículo 6, 3:6, dice, y al ver él que muchos de los fariseos y los saduceos venían a su bautismo, le decía, bueno, generación de víboras, que nos enseñó a huir de la ira venidera y todo lo demás. Versículo 9 lo afirma, y no penséis decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre. Estos son judíos. Bien. Dice, versículo 11, y yo la verdad os bautizo en agua, no saquen de la mente el aposento alto. Esta es una profecía de Juan. ¿Juan qué era? ¿Qué era Juan? El más importante profeta que existió fue Juan, el último de todos. Yo la verdad os bautizo en agua pero para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, acá estamos usando el contexto, y todos los contextos estamos usando así. Sacamos como una artillería, todos los contextos. Es más poderoso que yo, él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. ¿A quién les está hablando acá? ¿A quién les está hablando? A los discípulos que el Señor Jesús ya había constituido, estaban los discípulos acá. Cuando le está diciendo que van a ser bautizados por el Espíritu Santo, le está hablando a los discípulos. Él está hablando una profecía acá, que se cumple el día de Pentecostés. ¿Sí o no? Con los 120 del aposento alto. ¿A quién les está hablando acá? A los saduceos, y a los fariseos y los saduceos que vinieron a su bautismo. Él les está diciendo a ellos que Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. ¿Y qué dicen estos hermanos? No. Acá sigue diciendo y no hay forma de hacerlos entender. Con contexto, con recontexto, con lo que sea. Eran los discípulos. No está hablando acá los discípulos porque esto es la profecía de Juan que se cumple en el día de Pentecostés. Porque todos fueron bautizados los 120. Incluyendo, por supuesto, los discípulos. ¿Sí? Y bueno, dice, por eso porque dice, yo no soy digno de llevar, no soy digno, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo, ¿no? Habla de Jesucristo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. ¿Qué es lo que hizo el Señor Jesucristo? ¿Qué es lo que le dijo Él a sus discípulos en cuanto al Espíritu Santo? Yo rogaré al Padre para que les mande otro consolador. Estuvo constantemente el Señor Jesucristo orando por la venida del Espíritu Santo. Esto muestra la importancia que es el Espíritu Santo para nosotros hoy día. Por eso esta es una iglesia que siempre está enseñando, ¿no? ¿Cuánto tiempo hace que venimos enseñando el Espíritu Santo? Venimos enseñando el Espíritu Santo porque es crucial. Entonces podríamos poner un cartel de mañana, la iglesia del Espíritu Santo. Bueno, no estaría tan lejos de lo que es también. Porque el Espíritu Santo es lo que forma la iglesia, fortalece a la iglesia, le da sabiduría a la iglesia, le da los dones a la iglesia. El Espíritu Santo es. Esto es Lucas 3:16. Bueno, léelo. ¿No? Lo que tiene lo que yo externo. Ahí está. Está también en Lucas, claro, está en el otro evangelio. Yo puse esto para que quede más claro. Él los bautizará, les está hablando a ellos, a esos judíos, saduceos, que le están ahí con ellos, ¿no? Que vinieron a su bautismo. Y él les deja este tipo claro. Y por el contexto, el fuego es la condenación eterna. Bueno, algunos ponen, ¿no? Que el bautismo del Espíritu Santo y el fuego son una misma cosa, porque las lenguas repartidas. Bueno, dice que el Espíritu Santo vino como
como se apareció como lenguas, es decir, la imagen que ellos vieron fue como lengua de fuego. ¿Sí? Pero ahí, después del versículo 12 dice, su aventador está en su mano y limpiará su era, y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Espíritu Santo y fuego. Bueno, yo interpreto y mi interpretación es esa, ¿no? Podemos diferir, eso no va a cambiar demasiado, no va a cambiar mucho, ¿no? Es que para mí acá fuego es condenación. Bueno, puede haber otro hermano que venga y diga, a mí el contexto me dice que la paja la va a quemar en un fuego que nunca se apagará. Y es como, podemos decir que es una especie de bautismo también, ¿no? Uno ve la paja bautizada en el fuego, ¿no? Que la cubre el fuego. Se llama el bautismo de fuego, ¿no? Al aviador que entra en una batalla aérea. Como se habla de Newbery, el bautismo de fuego. Ese es cuando el piloto, el soldado que es piloto y va en un avión, está en medio de todos los otros aviones, eso se llama bautismo de fuego. Entonces, ese avión baja o no baja, bueno, puede bajar, aterrizar o puede bajar de otra manera, bueno, ha recibido su bautismo de fuego. Ese es el bautismo de fuego. Por eso se le llama bautismo de fuego. Se le llama también bautismo de fuego a eso. Se le puede llamar también bautismo de fuego al soldado que va y la batalla recia y tiro por todos lados. Está en medio de un bautismo de fuego. Está metido en medio de una balacera. Una persona que está metida en una gran balacera es como un bautismo de fuego también. Entonces ese bautismo. Ahora vamos a... Bueno, ahí vemos, ¿no?, que según el contexto la iglesia comienza con 120 discípulos y ahí sí comienza la iglesia. ¿Por qué? Porque ¿qué hizo el Espíritu? Lo que dice en 1 Corintios 12:13. Todos hemos sido bautizados. ¿Qué hace con los 120 el Espíritu Santo? El Espíritu Santo bautiza, sumerge, ¿no? Lo sumerge en él y forma la iglesia. Donde vemos después el primer discurso, la primera predicación. Hay una primera predicación de esa iglesia que nació. Hay una primera predicación. Hay alguien que sale a predicar. La iglesia se forma y ahí surge el primer sermón. ¿Cuál fue el primer sermón? El de Pedro, ¿no? Capítulo 3. Ahí está el sermón de Pedro. Pero noten una cosa en el sermón de Pedro. No sé cuánto tiempo más tengo. Noten una cosita en el sermón de Pedro. Noten que él comienza con la... Es interesante porque él comienza con una profecía. Una profecía inspirada por el Espíritu Santo, que es el Espíritu Santo que se le hace recordar. No, esto no viene de Pedro. Pero noten que la profecía cuadra específicamente con el suceso que ahí había estado ocurriendo. ¿Sí o no? En el versículo 16. 2:16. Estaban los 120 en el aposento alto en el día de Pentecostés. Vinieron todas las personas, todos los judíos a celebrar la fiesta. La fiesta de Pentecostés. Estaba lleno. De repente sienten todos estos un ruido. Estos judíos que estaban reunidos, era un hervidero de gente. A veces la Biblia tiene que analizar así, métase en la historia. Esto, yo me acuerdo, ¿no?, de la señora, de una maestra que me enseñaba historia. Y algo que me quedó patente en mi mente. Ella dice, ustedes tienen que estudiar historia como si estuvieran ahí. Están estudiando una batalla épica, estén en la batalla metidos ahí. Ambiéntesen ahí. La Biblia también es así. Las historias uno tiene que meterse, tiene que imaginarse la historia. Bueno, a ver, como una película. Ahí me meto ahí. Imagínense, ¿no?, cientos de miles de personas ahí, un hervidero, un loquero. El aposento alto, 120 personas. De repente escuchan un ruido, un viento, un ruido, un huracanado. ¡Pum! ¿Qué pasó acá? Y estos empezaron a hablar en lenguas, en los idiomas que ellos entendían. Digo, esto está... ¿Y qué dijeron ellos? Están todos borrachos, están todos... Tomaron vino. Y se levanta Pedro. En el versículo 15. Dice, porque estos no están ebrios, le dice Pedro, como vosotros suponéis, puesto que es la tercera hora del día. Versículo 16 dice, más esto es lo dicho por el profeta Joel. Acá se cumple también la profecía. No solo se cumple la profecía de Juan el Bautista,
de que iban a ser bautizados, no, o sea, ustedes van a ser bautizados con el Espíritu Santo y fuego, sino también la de Joel se cumple. Y dice, y en los postreros días cita Pedro la profecía, porque es la profecía que está cuadrando, es la profecía que está respondiendo a esto de por qué estaba pasando lo que estaba pasando. Es la profecía que esa es la clave. Dice, más esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré, note que acá ya no se usa la palabra bautizar en la profecía, tengan cuidado con eso. Porque estos hermanos dicen, no, pero ahí no dice la de bautizar. Y ustedes se pueden quedar medio como que, medio ahí, no. O sea, como vamos a ver ahora, tanto derramar, bautizar, sumergir, todo lo que sea, todo tiene que ver con exactamente lo mismo. No se dejen correr, como decimos vulgarmente. Derramaré mi espíritu sobre toda carne. Sobre toda carne. ¿Qué se está cumpliendo ahí? Y dice, mas esto, lo que acá está pasando, es lo que el profeta Joel profetizó. Y noten la profecía, ya solo la profecía nos está siendo más claro todavía. ¿Qué dice la profecía? Dice, derramaré mi espíritu sobre los discípulos, sobre un grupo de discípulos de 12 personas. Sobre toda carne va a derramar. El Espíritu Santo lo va a derramar sobre toda carne. Y lo derrama sobre toda carne. Lo derramó sobre Alicia, lo derramó sobre mí, y lo derramó sobre Quique, y sobre todos aquellos creyentes. Yo no sé por qué eso es tan exclusivo, ¿no? Apóstol por un lado y coso por otro. ¿Sos un verdadero creyente? Esta es exactamente lo que sucedió. Ahora, no es una vivencia esto. Es una posición. 1 Corintios 12:3. El Espíritu tomó a Quique, me tomó a mí, tomó a Lela, ¿y qué hizo con todos nosotros? Nos bautizó unos con otros y formó el cuerpo de Cristo. La iglesia comienza con 120 hombres. ¿No, Alicia? Me hacía la pregunta, no sé si... ¿Dónde comienza la iglesia? ¿Con cuántas personas? Te pregunto. 120 personas. ¿No escuchaste la realidad que yo escuché? Bueno, 120 personas. Comienza la iglesia. Pedro hace el primer sermón. ¿Notan cómo las cosas comienzan? ¿Esto no les trae un poco recuerdo de cómo esta iglesia se formó? Esta congregación local se formó con estos matices. Toda congregación se forma de la misma manera. El Espíritu Santo llega, derrama, y la iglesia se forma, ¿o no? Salimos de un lugar y tal vez se formó. ¿Quién la formó? Yo la formé, él la formó, ¿quién la formó? El Espíritu Santo vino, ¿no? Y nos... Es decir, éramos creyentes ya, pero él nos formó. Dice, y los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos serán sueños. Podemos ver a nuestros jóvenes, ¿no? O sea, no es que Dylan, por ejemplo, está viendo visiones y todo lo demás, pero él, fíjense en los dones, yo a veces pienso mucho en él, ¿no? Y yo sé que no lo crea eso. Pero yo pienso en él. Y digo, pucha, cuántas cosas Dios le ha dado, y cuántas cosas él aporta a la iglesia. ¿Cuántas cosas él está aportando a la iglesia? ¿Cuántas cosas él está aportando a la iglesia? ¿Con cuánto? Con 15 años. ¿Se dan cuenta? Y es lo que esta profecía de Joel, en un cierto grado, sacándole estos matices sobrenaturales, de ver visiones y todo lo demás, es lo que se cumple en él. Lo que se cumple en mí y en todo lo demás, ¿no es cierto? Porque el Espíritu nos ha venido. Dice, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días. Derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales bajo la tierra. ¿Sí? Versículo 22. Dice, varones israelitas. Quiero que tengan en mente siempre, porque acá tenemos que ver también el hecho de un pensamiento judío, porque ahora vamos a ver, si nos queda tiempo, cuando nace, porque la idea de Dios es, desde antes de la fundación del mundo, Dios, ¿se acuerdan? Dios tenía el pensamiento y su voluntad era que Él iba a ser de dos un solo cuerpo. De gentiles
y judíos se iba a hacer un solo cuerpo. Pero acá eran todos judíos. Los 120, los discípulos, los 3000 que se bautizan y forman parte de la iglesia y todo lo demás, eran judíos. Y tenemos que pensar desde el punto de vista judío. Todo este suceso que está sucediendo es para judíos. En ningún pensamiento tenían ellos pensado que también Dios es como que Dios pasa y dice, para. Todo muy lindo, el Espíritu Santo llegó, todo lo demás, pero no es solamente para ustedes, porque yo también voy a agregar también a otro pueblo. Voy a encantar a otro. Eso generó su problema, como vamos a ver ahora. Por eso en el versículo 22 dice, varones israelitas, oíd estas palabras. Y en otro lugar le dice, hermanos. ¿Verdad? Pero dice hermanos, dice, primero en el versículo 14, 2.14, entonces Pedro poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y le habló diciendo, varones judíos y judíos. Acá no hay, se dan cuenta, nadie que no sea judío. Bueno, acá vemos el nacimiento de la iglesia con 120 personas judías. No hay gentiles acá, no estamos nosotros acá. ¿Dónde se unen los judíos? ¿Qué le dijo el Señor Jesucristo a Pedro? Pedro, te voy a dar las llaves del reino. Entonces es Pedro, como vamos a ver ahora, que él es el que abre la puerta. Pero él tuvo que entender también. Él tuvo que entender. Por medio de la visión, muy bien, por medio de la visión él tuvo que entender, no, para che, esto no es solo para nosotros. Como vamos a ver, porque esa es una situación maravillosa que tiene que ver con Cornelio, en Hechos 10. Ahí es donde comienza este hombre piadoso, y ahí comienza, y vamos a ver algunas cositas, no sé si me va a dar el tiempo. Entonces, bueno, vamos a sintetizar un poquito. Bueno, Pedro sube a la azotea, en el versículo 10-9, Pedro sube a la azotea para orar, tenía muchísima hambre, dice, en el versículo 10, tuvo una gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo. Hasta acá Pedro entiende la iglesia judía. Él es íntimamente judío todavía. Él piensa como judío todavía. ¿Se acuerdan cuando lo reprende Pedro? Cuando Pablo lo reprende. Todavía él había cositas que tenía que entender. Y cómo el Espíritu Santo va. Acá podemos ver viendo cómo el Espíritu Santo paso a paso va acomodando las cosas, va. Lo que Dios ya tenía antes de la fundación del mundo preparado. Cornelio estaba ¿qué? Destinado antes de la fundación del mundo, ¿sí o no? Ya estaba Cornelio antes de la fundación del mundo. Antes que naciera Cornelio, ya estaba determinado. Baja el lienzo, atado de las 4 puntas, era bajado a la tierra, en la cual había de todos los cuadrúpedos terrestres, reptiles y aves del cielo. Es decir, todos animales impuros. Animales, fíjense cómo Dios hace las cosas, ¿no? En su enseñanza él baja un lienzo, él no baja un lienzo con todos los animales que los judíos podían comer. Sino los que no podían comer. Cuando Pedro ve eso dice, yo jamás en mi boca, por eso no van a ver a un judío comer una milanesa de cerdo, porque es un animal inmundo. Impuro. ¿Por qué es un animal impuro? Algunas veces se hicieron la pregunta ¿por qué el cerdo es un animal impuro? Es un animal impuro. Lo sigue siendo todavía hoy. Que Dios haya permitido que se coman todos los animales, pero sigue siendo impuro. ¿Alguna vez fueron a un corral de perros, de chancho? ¿Vieron cómo son alimentados los chanchos? ¿Vieron cómo son alimentados los chanchos? El chancho come basura. Viene un camión con basura, pañales sucios, con caca, con todo. Le tiran un muerto, se lo come. Es impuro por lo que come. Come otros animales, entonces es impuro. Un animal puro es un cordero. ¿Por qué? ¿Qué come el cordero? Patito, hierbita. Entonces son carnes, es decir, ese lechoncito que nos comemos. Qué tan rico. Bueno, Dios no lo prohíbe. Pero si ustedes van al corralito y ven con qué fue alimentado eso,
Bueno, ahí van, de todo. Comen perro muerto. Es impuro, es chancho, es sucio. No, hombre, ya lo dice. A Estados Unidos se están comiendo ahora los castores y todo eso. Y dicen ahí, yo lo vi preparado, dicen que la carne sabe como a pollo, es riquísima, resabrosa, y como hay una población enorme, porque es como una especie de plaga, le están dando ahora vamos a dar. Y acá dice que bajaron reptiles. Bueno, no te especifica que, pero sabemos que hoy día la colita, ¿no? La colita del yacaré, las ranas brasas, las ranas son sabrosas, son ricas, pero son animales que impuros, por lo que comen cualquier cosa, bicho, de todo, carroña, todo, ¿no? Come buitre, ¿qué es el buitre? Un animal impuro, come porquería, come cadáver y todo lo demás. Entonces Dios dice, prohibió eso, ¿no? Al pueblo de Israel. Entonces, lo que le baja son todos animales impuros. Y le vino una voz, levántate, Pedro, mata y come. Versículo 14 se armó. Entonces Pedro dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Versículo 15, volvió la voz a él la segunda vez, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Él había limpiado ya, o iba a limpiar, al pueblo, eso es lo que está diciendo, al pueblo gentil. A lo que el judío detestaba, a lo que el judío... Por eso le baja el lienzo, porque todavía hay una mentalidad en Pedro que tenía que cambiar. Él tenía que empezar a entender. Fíjense en cómo el Espíritu Santo empieza a mostrarle y a enseñar a Pedro de cómo eran las cosas. Lo mismo hace con nosotros, Él nos enseña cómo son las cosas. Y son las cosas en las cuales tenemos que hacer, como vamos a ver ahora. Fíjense que 3 veces tuvo que bajar el lienzo para que Pedro al fin pudiera entender. No la primera, por la mentalidad judía arraigada. Versículo 16, esto se hizo 3 veces. Y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión, no entendía. Él veía la iglesia como Jerusalén y los judíos, punto. Que habían visto aquí los hombres que habían sido, que había visto. He aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntando por la casa de Simón llegaron a la puerta, y llamando preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu, he aquí 3 hombres te buscan. 20. Vieron el gran protagonista de los hechos, quien es el Espíritu Santo. Levántate pues y desciende y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Estamos sujetos al Espíritu Santo. Si esta iglesia va a tener un éxito en todo lo que se refiera, va a ser por la mano poderosa del Espíritu Santo. Y ahí está. Entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo, he aquí yo soy el que buscáis, ¿cuál es la cosa por la que habéis venido? Ellos dijeron, Cornelio el centurión, varón justo, ¿no? Bien. Versículo 24. Y Cornelio los estaba esperando, ¿no? Pedro va con ellos, los está esperando, ¿no? Cornelio, habiendo convocado a sus parientes, amigos más íntimos. Esto es un gran ejemplo que nos da Cornelio. ¿A quién invita él? ¿Quiénes son los primeros, ¿no? que le vamos a llevar al Evangelio? A los que tenemos más cerca, ¿verdad? A nuestros parientes, ya nuestra familia cristiana, a nuestros parientes, que están perdidos, hermanos, que están sin el Señor, y sus amigos síntomas, ahí. Y eran unas cuantas personas. Versículo 25. Cuando Pedro entró, salió Cornelio, era aplicado Cornelio, era puntual Cornelio, no es que... Él estaba esperándolo a Pedro, no es que se fue a tomar una cerveza, después vengo. Como a veces somos los cristianos, ¿no? Somos medio para las cosas espirituales. Bueno, después no, él estaba ahí, era un soldado, ¿no? Bueno, postrándose a sus pies lo adoró. Fíjese el trasfondo de Cornelio, un poco también, él se pensaba que los hombres podían ser dioses también, ¿no? Porque él tenía esa idea. Si bien adoraba a Dios, bueno, a él le enseñaron que César era ¿qué? Era Dios. Entonces lo ve a Pedro y por eso él se hinca, le va. Entonces Pedro dice, pará, levantate que es un hombre como vos. Versículo 27, y hablando con él, entró y halló a muchas que se habían reunido. Versículo 28 le dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Esto es hasta el día de hoy, Esto es hasta el día de hoy. Yo conocí a un judío que tenía una fábrica y estaba el baño exclusivo para él y el baño de los empleados.
y yo a veces decía, vení que te quiero mostrar algo. No, se queda en la puerta, no entra, no puede entrar bajo los techos, ¿no? Todavía ahí siguen. Ya tienen que entender, ¿no? De que esas cosas ya Dios las derribó, pero ellos las tienen ahí levantadas. Bueno, dice, junto a acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame como uno inmundo. Versículo 29, por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar. Así que pregunto, dice Pedro ahí, ¿no? Así que pregunto, Dios me enseña que yo no tengo que hacer la sesión de personas. Seguramente entre esa visión, a lo mejor Pedro que fue a la escritura, el Deuteronomio dice, ¿no? El Deuteronomio dice, Dios dice, yo no hago sesión de personas. Quizás, por eso Pedro dice, bueno, Dios me dijo, yo no tengo que hacer sesión de personas. La visión le refirma eso y él va con una mente un poquito más fresca. Y le dice, bueno, pregunto, ¿por qué cosa me ha hecho venir? Cornelio dijo, bueno, le cuenta toda la visión, lo que vio, el ángel que bajó. Y en el versículo 33, al final del 33, le dice, para oír todo lo que Dios te ha mandado. Que ha aplicado Cornelio, Así tenemos que ser los creyentes, ¿no? Cuando estamos escuchando la palabra, estudiando la palabra, atentos. Él estaba ahí, uno podía ver, estaba muy derechito, estoy, ¿no? Abierto a todo lo que Dios te ha mandado. Imagínense si en este momento entrara Pedro, o Pablo, o Juan. Yo tendría que bajarme del púlpito, ¿verdad? ¿Automáticamente me tendría que bajar? Automáticamente me tendría que bajar y me tendremos que poner a escuchar lo que el apóstol tiene para decir. Porque es inspirado por Dios. Muy buena la prédica puede estar, muy buena la enseñanza, pero automáticamente si Juan entrara por ahí, yo tengo que automáticamente ni preguntar, cerrar la Biblia, no sentarme, porque está el apóstol. El apóstol era la autoridad máxima en la iglesia hasta que ellos tuvieron. Ellos daban mandamientos. No era juego, el apóstol, los apóstoles. Ellos eran los encargados de todo lo que sucedía. Por eso dice, oír todo lo que Dios te ha mandado. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo, ¿se dan cuenta? Él tiene que desarticular la mente judía. En verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, Deuteronomio 17. En verdad comprendo, ahora entiendo, porque le muestra la visión, Cornelio y dice, bueno, ahora entiendo. Entiendo que Dios no hace acepción de personas. Dios iba a derribar la pared intermedia entre judíos y gentiles, y esta es la manera que la comienza a derribar. Al final del 35 dice, este es Dios de todo. Dice, sino que en toda nación se agrada de que le teme y hace justicia. 36, Dios envió mensajes a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Y vosotros sabéis lo que se divulgó, bueno, le presenta el evangelio. El evangelio, por una cuestión de tiempo no lo vamos a leer, pero se lo presenta de una manera sencilla. Jesús le presenta la cruz, le presenta el evangelio a Cornelio. Versículo 39, nosotros somos testigos de estas cosas, se presenta como apóstol. Versículo 41, no a todo al pueblo, sino a los testigos, que Dios había ordenado. Versículo 43, de este dan testimonio todos los profetas, apoyan a los profetas. ¿Cuál es nuestra doctrina? ¿La doctrina cuál es? Nuestra doctrina es apóstoles y ¿qué? Profetas, como en el caso de Josué. Versículo 44, mientras aún hablaba, Pedro le estaba presentando el evangelio, dice, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Ahí ven ustedes que está la palabra cayó. Entonces, ahí pues si no palabra cachito, ahí no está hablando de bautismo, ahí dice que el Espíritu cayó. Es exactamente lo mismo, porque Pedro lo va a decir. Tengan cuidado porque a veces los van a querer correr. No, escuchá bien y vamos a ver aquí. Bueno, al final del versículo 45, atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. 46, porque los que oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Noten el versículo 47 y quiero que señalen ahí. Fíjense lo que va a decir Pedro en el versículo 47 a los judíos de la circuncisión que venían con él. Esto era lo que tuvieron con él en el aposento alto, los que también fueron bautizados por el Espíritu Santo, los que creían que únicamente para ellos era, vieron lo que pasó en Cornelio, y Pedro, como buen jefe que era y líder, porque ahí vemos un líder, ¿qué les dice a estos judíos?
Le dice, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo? Señalen ahí, por favor. También como nosotros. Él está diciendo a los judíos que venían con él. ¿Vieron todo esto? Él dice sobre los judíos que también tenían la mente judía. No, todo lo que sucedió, judío y judío. Pedro le dice, ven, fíjense en el cacho de líder que era Pedro. Ese tipo de liderazgo se necesita en la iglesia. Así como el liderazgo de Pedro. Pedro dice a los otros judíos que estaban ahí como viendo algo y atónitos de lo que estaba pasando. Aclara que dice que eran fieles de la circuncisión. Fieles de la circuncisión, pero fueron bautizados y recibieron el Espíritu Santo del aposento alto. Son estos. Pedro dice, ¿vieron? Ustedes son testigos también de esto, no solo yo, porque después voy allá, como pasó, y se arma la refulga. Ustedes son testigos. Ya los ponen como testigos. ¿Vieron lo que sucedió? ¿Acaso alguien puede negar? Le dice a los judíos. ¿Alguno de ustedes va a negar el bautismo? Todos hicieron silencio. Ninguno dijo nada. ¿Que recibieron el Espíritu Santo como nosotros? Dice que recibieron el Espíritu Santo como nosotros. ¿Qué diferencia hay acá? De bautismo por un lado, don por otro. Exactamente lo mismo. Cornelio Gentil recibe el Espíritu Santo, dice Pedro. Señala ahí, por favor. También como nosotros. Fíjense en el versículo 15, señálenlo también, para terminar. Bueno, vuelve a Jerusalén Pedro. Va a informar, en el capítulo 11 va Pedro a informarle a dónde va Pedro? ¿Dónde comienza la iglesia? En Jerusalén. Ahí estaban los 120, los 3000, todos los que, bueno, los 120, los 120. La iglesia estaba ahí. Entonces Pedro va a informar lo que sucedió con estos judíos, como dice Helio, amantes de la circuncisión. Va a informar lo que pasó, mirá que no es para nosotros únicamente, es para los gentiles, los que nosotros odiamos, y son perros, y son los que ya sabemos que se mueven. Se armó un lío bárbaro. Se armó un lío bárbaro. Vamos a leerlo. Oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea, que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios, y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión. No, esto no puede ser. No, esto para nosotros somos el pueblo de Dios. ¿No? Pues era lógico que tenía que pasar algo así. Era lógico que tenía que pasar algo así, ¿sí o no? Judíos, hasta la media religiosa, la media como que los gentiles, que nosotros toda la vida desprestigiamos, también parte de nosotros. Señor derribó la pared. ¿Qué dijo el Señor? Derribaré la pared intermedia y haré un solo pueblo, judíos y gentiles. Se acabó. Entonces Pedro comenzó a contarles por orden lo sucedido, diciendo qué líder formidable era Pedro. Estaba yo en la ciudad de Jope, le cuenta toda la historia, vi la visión, pum, 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 y dice así. Versículo 15. Y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como nosotros al principio. Como nosotros al principio. ¿A qué se está refiriendo? Ya que vimos el contexto, a ver si rápido me puede contestar esto. ¿A quién se está refiriendo acá? Dice, como recibieron el Espíritu Santo como nosotros, exactamente igual. No que los apóstoles el bautismo por un lado y ellos el don. Dice como nosotros al principio. ¿Cuándo fue esto? Y dice como nosotros. Él está diciendo a los 120, a toda la iglesia, a los que estuvieron en el aposento alto, que Cornelio y todos los que estaban con él recibieron el Espíritu Santo lo mismo que nosotros. Exactamente igual. ¿Queda claro esto? ¿Vieron cómo el contexto aclara todo? Pedro dice, pará. Versículo 17. 16. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor. Cómo el Espíritu Santo les recuerda. El Espíritu Santo nos recuerda y nos dice las cosas justas en el momento justo. Y esta es la clave. ¿Se acuerdan del Señor? Le dice Pedro. Pedro se acuerda. Y después dice, ¿se acuerdan ustedes? ¿Se acuerdan? Pedro se acuerda. El Espíritu Santo le hace acordar a Pedro. Porque Pedro fue el que le bajó el lienzo, fue Pedro. Porque a Pedro le dijo, yo te voy a dar la llave. Y dice, ¿se acuerdan del Señor ustedes?
¿Se acuerdan del Señor? Pedro le dice, a mí los que son apóstoles ahora, los que estuvieron con el Señor Jesús, ¿se acuerdan lo que el Señor nos dijo? ¿Qué nos dijo el Señor? Supongamos que yo soy Pedro, ¿qué le dijo el Señor? A ver, ¿qué nos dijo el Señor? Porque estaban discutiendo, a ver, ¿qué le dijo el Señor? ¿Qué le dijo el Señor? Entonces le dice Pedro, dice, entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo, Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Versículo 17. Si Dios pues le concedió también a él mismo don, que a nosotros, fíjese que usa don. Don, bautismo del Espíritu, cayó el Espíritu, se desbordó el Espíritu, derramó el Espíritu. Estamos hablando exactamente de lo mismo. Eso es exactamente. En nosotros fue derramado el Espíritu Santo, fuimos bautizados con el Espíritu Santo, se nos dio a beber del mismo Espíritu Santo. Ahora, el hecho de que el Espíritu Santo, y en esto estamos de acuerdo, haya obrado de una manera diferente en ellos, es otro gallo. A nosotros Dios no inspiró la palabra. Pero sí el Espíritu Santo actúa y nos ilumina para entenderla. Inspirados fueron ellos. Está bien, podemos estar de acuerdo. Pero la recepción del Espíritu Santo es exactamente lo mismo. Yo les indico a los hermanos que analicen y con celo de la palabra de Dios, con celo de la verdad de Dios, y yo simplemente digo esto, porque a veces lo que sorprende, ¿saben lo que sorprende a muchos? Yo se lo he dicho a muchos esto. La verdad, te digo hermano, que se me pone la piel de gallina, se me eriza la piel de verte con tanto celo por el Evangelio del Señor Jesucristo. Y con un brillo en mis ojos, tenés que tener un poco de celo por su voluntad y por su verdad, viejo. No puedes tomar, bueno, está, se dice, no lo dice viejo, tenemos que amar y defender la voluntad del Señor. Y a veces no tienen celo. No tienen celo por la verdad de Dios. Para ellos 2 más 2 son 5. Y siguen, y hay intereses de por medio. Y no quieren retroceder. María, por ejemplo, en el catecismo hermano, María tuvo más hijos e hijas. Lo dice bien clara la Escritura. No, viejo. No y no y no. Es clara la Escritura. Hermano, no. Eran conciudadanos y él se está refiriendo a sus conciudadanos. No se está refiriendo a sus conciudadanos. Se está refiriendo a sus hermanos. Y hermanas. ¿No? Bueno, hay intereses que en el catolicismo romano hay intereses claros. Porque ellos, si aceptan de que María no fue inmaculada, se les cae toda la mariología, se les derrumba. La palabra de Dios se encarga de eso. ¿Sabe la palabra de Dios se encarga de derrumbar todas esas ideas? Y ellos se afirman. Ahora sacaron al limbo, ¿vieron? Sacaron al limbo. ¿Se acuerdan del limbo? Ahora el último, el que salió ahora, dijo, no tenemos base bíblica para el limbo. Primero mandaban a todos los niños al limbo. A los niños que morían sin bautizar. Los mandaban todos al limbo. Ahora ya no hay más limbo. Y la gente se pregunta, ¿y qué hacemos con todos los niños que están en el limbo ahora? Y ahora van a sacar el purgatorio. Dentro de poco, si no lo saca el Gregorio, van a sacar. Tampoco hay purgatorio. Y están todos los católicos medio como desarticulados, ¿no? Porque no se dan cuenta. No quieren retroceder, no quieren se dan cuenta, no quieren volverse atrás, no quieren. No, porque se nos cae María, y como María nos ha dado tanto éxito, ¿no? Porque la hemos presentado como una mamá y intercede por nosotros, y que yo venga y le diga, ¿saben una cosa? Les hemos mentido durante tantos siglos. María sí tuvo hijos, lo dice la Escritura. Y así está. Y con esto es exactamente lo mismo. Vimos todo un contexto. Para que quede claro. Por enseñar esto, a mí me bajaron del púlpito. Y me llevaron a ver, no estoy de acuerdo. Bueno, espero que esto haya sido edificante. El Espíritu Santo cae, el Espíritu Santo nos bautizó, el Espíritu Santo se derramó en nosotros y formó un cuerpo con nosotros. Tenemos que tener cuidado, porque como dice en otra parte, que Dios hizo esto y se dignó en Él estar en medio nuestro. ¿Se imaginan? En Él estar en medio nuestro. Así que estamos en deuda de cómo nos comportamos como iglesia,
cuán santa es nuestra iglesia, nuestra congregación local. Estamos en deuda porque Dios se dignó de estar en medio nuestro. ¿Se imaginan si en este momento para parar un auto y bajar a, no sé, toda la comitiva y se dignara, ¿no?, en venir a este barrio humilde, el rey de España? Él se dignó, es el rey de España. Es el rey. Sentado ahí el rey. Es el rey. Y todos diríamos, che, ¿vos sabés qué? ¿O no? Nos citó el rey de España. ¿A quiénes? ¿Nosotros? ¿Allá acá? Sí. Como esa hermana que una oportunidad le dijimos, ¿no? Alguien le dijo, pues terminando, le dijo, ¿y dónde se reúnen ustedes? Y nos reunimos allá en la casa de Quique. Dice, allá se reúnen. Dice, tienen la casa medio hacer. ¿Se dan cuenta? Cómo a veces las cosas no están puestas bien en el lugar correcto. Están como distorsionadas. Por falta de pastores, por falta de maestros que enseñen con denuedo la palabra de Dios. Ese es el punto. Hay faltantes. ¿Se acuerdan que dijo el Señor, oremos para que Dios mande obreros a su mies? Obreros que enseñen bien la palabra de Dios, como lo veía en la antigüedad, como todos esos hermanos, ¿no?, que Alicia tiene ahí en el Facebook, y le manda a todas las hermanas, ¿no?, de todos esos nombres, hermanos, que dieron la vida por el Evangelio. Eso es lo que falta hoy día. Hoy día falta eso. Los hay, los hay. Pero faltan más. Y así tengan a la iglesia bien enseñada. Vamos a orar, en los momentos que nos puedan quedar. Señor, te agradecemos y te damos las gracias por tu palabra. Ella es tan reconfortante para nuestra alma. La necesitamos. Gracias, Señor, porque te dignaste en presentarnos tu palabra, Jesús mismo.